pero bueno, para los que no me conocéis me presento. Yo me llamo Raquel, ¿vale? Trabajo en el proyecto Gran Emoción y soy profesora, bueno, formadora en educación emocional. Soy especialista en etapas de infantil y juvenil de 5 a 18 años y trabajo también con familias. Llevo tanto procesos individuales como clases grupales. El presidente del gobierno... Y trabajamos... Por fin, en silencio los micrófonos, por favor, que si no... Ahí. Porque lo es. Trataría de poner un prisma de esperanza. Segundo, voy a intentar a ver si puedo silenciarlo yo desde aquí, ¿vale? Si persiguen... Vale, perfecto. Perdón, sigo. Bueno, pues eso, lo que os comentaba, estoy especializada en las etapas infantil y juvenil, trabajo también con familias. Llevo procesos individuales, llevo clases grupales y, bueno, pues a mí esto de la inteligencia emocional la verdad es que me viene de la cuna casi, porque mi madre es experta en inteligencia emocional, entonces me he criado en la educación emocional, siempre he recibido este tipo de educación, entonces soy una privilegiada y ahora vais a ver por qué. Y bueno, todo eso me llevó a estudiar la carrera de psicología y a especializarme después en formación en inteligencia emocional. Bueno, para los que no conozcáis y para las que no conozcáis lo que es la inteligencia emocional, primero me gustaría explicaros un poco en qué consiste, qué es esto de la inteligencia emocional, cómo lo trabajamos nosotros, sobre todo pues eso, cómo la trabajamos nosotros en Crea Emoción y cómo la trabajamos aplicada a las etapas infantil y juvenil, que me imagino que es a vosotros y a vosotras lo que más os interesa hoy, ¿vale? Entonces, a ver, ¿todo el mundo puede ver la diapositiva? ¿Esta diapositiva la veis? Que he cambiado a la gris, sí, ¿verdad? Sí. ¿Me decís así, Sí, por se favor? ve bien. Vale, perfecto. Es que el otro día tuve problemas con esto, por eso quiero asegurarme de que lo podéis ver bien, porque no quiero empezar a hablar y que no se vea la diapositiva, que ya me pasó el otro día. Vale, entonces, empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy, en la clase de hoy? Pues lo que os comentaba, vamos a ver un poco qué es la inteligencia emocional, vamos a ver cómo puede ayudarnos la inteligencia emocional a la hora de educar emocionalmente a nuestros hijos, vamos a ver cómo este tipo de formación favorece tanto al ambiente familiar, a mi relación con mis hijos, como al desarrollo de mis hijos. Vamos a ver por qué es importante saber gestionar nuestras propias emociones si queremos dar una buena educación emocional, porque no podemos aprender lo que no sabemos hacer. Entonces vamos a ver primero qué trabajo tenemos que hacer nosotras y nosotros para poder educar emocionalmente a nuestros hijos. Y vamos a ver algunas claves básicas para la educación emocional y para el desarrollo emocional. Entonces, empezamos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Sé que muchas de vosotras ya sabéis lo que es la inteligencia emocional porque ya me conocéis y ya habéis estado en clase, pero bueno, lo cuento desde cero para las que no sepáis, ¿vale? La inteligencia emocional nace de la mano de este periodista que se llama Daniel Goleman en el año 94, creo que sí, no estoy mal, el año 94 o 92. Y en este momento, con este libro de Daniel Goleman, se dice que nace la inteligencia emocional, ¿vale? Y este señor la define como la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras propias emociones para dirigir nuestras conductas a los objetivos deseados y lograrlos y compartirlos con los demás. ¿Por qué es novedosa esta visión en los años 90? Pues porque hasta ahora no se había contemplado la posibilidad de que mis emociones no solo resultaran un hándicap para mí, sino que yo pudiera ponerlas al servicio de mis objetivos. El enfoque de la inteligencia emocional, digamos que es un enfoque muy activo, es un enfoque desde la confianza, es un enfoque muy positivo y no se centra tanto, digamos, en la carencia o en el agujero de la persona o en lo que falta, sino en todo lo que podemos conseguir. Entonces, es un enfoque desde este punto de vista muy novedoso porque hasta ahora la psicología se había centrado en otros aspectos. Por eso, cultivando y aprendiendo nuestra inteligencia emocional desde pequeños, o ya cuando seamos adultos, también se puede aprender, esto se puede aprender en cualquier momento, vamos a conseguir poner todas nuestras emociones al servicio de nuestros objetivos, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco qué clasificación hace Goleman de la inteligencia emocional, ¿vale? Goleman divide la inteligencia emocional en dos ramas. La inteligencia interpersonal, ahora vamos a ver lo que es, y la inteligencia intrapersonal.
Las áreas que os he marcado en rojo son las áreas en las que nosotros nos vamos a centrar en la clase de hoy. Por eso las tenéis ahí marcadas. Pero bueno, quiero contaros más o menos de qué se trata cada área para que entendáis todo lo que abarca la inteligencia emocional. Os he marcado en rojo autoconciencia emocional, confianza en uno mismo y autocontrol. Ahora vais a ver por qué. Pero bueno, siempre empezamos, cuando hablamos de inteligencia emocional, siempre empezamos en autoconocimiento, porque es importante conocerme a mí mismo y dentro de autoconocimiento nosotros nos vamos a centrar, como ya os he comentado, en autoconciencia emocional y en confianza en uno mismo. ¿Autoconocimiento con qué tiene que ver? Pues con todas las cosas que conozco sobre mí misma, ya no solo a nivel emocional, sino con todo lo que sé de mi personalidad, mis talentos, mi temperamento, mis creencias. Todo eso tiene que ver con el autoconocimiento, ¿vale? Cuando pasamos de autoconocimiento entramos en autorregulación. Una vez que me conozco, puedo encontrar todas esas herramientas para poder gestionar mucho mejor mis emociones, ¿vale? Y aquí vamos a entrar en autocontrol. De todo esto pasaríamos a automotivación, que aquí es cuando ya hemos aprendido a controlar nuestras emociones, a regular nuestras emociones, podemos ponerlas al servicio de nuestros objetivos, como hablábamos antes, ¿vale? Y bueno, aquí entraría, pues, según la clasificación de Goleman, orientación al logro, compromiso, iniciativa y optimismo, ¿vale? Y luego, dentro de la inteligencia interpersonal, que es la inteligencia de mí para con los demás, la inteligencia de cómo me relaciono, cómo leo las emociones en los demás. Esto vamos a tener que cultivarlo mucho para dar una buena educación emocional, ahora vamos a ver por qué. Dentro de esto entraría la conciencia social y las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Pues las habilidades sociales son todas las herramientas que yo necesito aprender a la hora de relacionarme con los demás. Hay gente que estas herramientas las tiene de manera más natural porque son sus talentos naturales y hay gente que necesita, digamos que incidir un poco más en estas habilidades. Hablaríamos de capacidad de influencia, comunicación, liderazgo, catalizador de cambio, manejo de conflictos, establecimiento de vínculos, colaboración y cooperación y habilidades de equipo. Y dentro de lo que es conciencia social, que conciencia social se refiere más a mi visión de mí dentro de una sociedad, la empatía, la orientación al servicio, el desarrollo de otros y el aprovechamiento de la diversidad. Esta es la clasificación del libro de la inteligencia emocional. Y ahora os voy a contar cómo la trabajo yo en clase. Y qué es lo que me parece más importante a la hora de trabajar en etapas como son la infantil y la juvenil. Entonces, nosotras mantenemos la división de Goleman en habilidades intrapersonales y habilidades interpersonales, porque esta clasificación es muy importante. Siempre vamos a empezar por las habilidades intrapersonales, que son las habilidades que tienen que ver con cómo me regulo yo a mí misma. Las habilidades que tienen que ver con la regulación de mis emociones, con mi capacidad para elevar mi nivel de autoestima, con cuánto me conozco, con mi capacidad para automotivarme. Y cuando hemos trabajado todas nuestras habilidades intrapersonales, podemos empezar a trabajar nuestras habilidades interpersonales. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Me lo podéis poner por el chat y si no tenéis para las que habéis entrado nuevas, tenéis un botoncito para levantar la mano. Cuando os explique el rosco, y ahora vais a ver el rosco, voy a hacer ronda de preguntas y ya me paráis y me preguntáis todo lo que queráis, ¿vale? Que como somos muchas y solo tenemos 1 horita y media, pues no quiero pararme de momento mucho. Un segundito, que estoy viendo que me escribís por el chat. Quiero abrirlo. Vale, perfecto. Pues seguimos. Este rosco que veis aquí lo ve todo el mundo, ¿verdad? Me podéis hacer así, si lo veis. Lo vemos, ¿verdad? Vale, perfecto. Genial, gracias. Vale. Fijaos, va en el sentido de las agujas de reloj, ¿vale? Entonces, os cuento cómo lo trabajamos. Siempre empezamos con autoconocimiento, porque es la base de todo, es lo más importante. Para poder cultivar mi inteligencia emocional, lo primero que tengo que saber es cómo soy. Entonces,
¿qué entraría dentro de autoconocimiento? Pues tengo que saber mi temperamento, tengo que saber cuáles son mis creencias limitantes si las tengo que saber cuáles son mis valores, tengo que saber cuáles son mis patrones de conducta, tengo que saber cuáles son mis tipos de inteligencia. Entonces, siempre que empezamos un curso, ya sea para adolescentes, ya sea para niños de 5 años, o sea para adultos, vamos a empezar siempre por autoconocimiento. Y además es que es súper curioso porque yo siempre que voy a dar una charla a niños o adolescentes y no los conozco, siempre cuando les pido que se presenten, les pido que me digan lo que más les gusta de sí mismos. Y es muy curioso porque les cuesta un montón. Hay algunos que no, hay algunos que, sobre todo cuando son más pequeñitos, se sienten un poco más libres y lo dicen más abiertamente. Pero a la gran mayoría les cuesta un montón decir algo bueno sobre ellos mismos. Y quizás si ahora os pregunto a vosotras y a vosotros si me sabéis decir alguna cualidad que tengáis, algo que hagáis muy bien o algo que os guste mucho de vosotros, también tenéis que pararnos a pensar. Porque son cosas que en nuestro día a día no tenemos tan presentes. Entonces, el simplemente pararte, hacer esta reflexión, aprender qué cosas son útiles, que sepas sobre ti mismo, cómo es tu autoconcepto. Mis cascos. ¿Cómo es? ¿Me los traen por fin que están ahí? Pero no, mira, cógete esto. Perdón, No, es que me quiero poder mover. que voy silenciando. Personas con nuestra... Vale. Entonces, pararnos a reflexionar sobre esto y saber en qué áreas es importante que yo me conozca, ya nos va a dar mucho poder y mucha información, ¿vale? Y va a hacer que nuestra gestión de nosotros mismos y de nuestras emociones sea muchísimo más efectiva, ¿vale? Entonces, después de autoconocimiento siempre empezamos con autoestima. ¿Por qué? Porque de la valoración que yo haga de todo eso que sé sobre mí va a depender mi nivel de autoestima. La autoestima es un constructo más complejo. O sea, la autoestima depende de muchas cosas, depende de la educación que me hayan dado, depende de las experiencias que he vivido y cómo haya interpretado todas las experiencias que he vivido. La autoestima se construye principalmente en la infancia. De hecho, esto es muy interesante. Si en algún momento queréis que demos, a vosotros que sois madres y padres, si queréis que demos alguna clase sobre cómo se construye la autoestima en la infancia y cómo podemos intervenir para que la autoestima de nuestros hijos se construya de manera sana, me lo decís y hacemos una clase sobre eso. Porque también hay mucha tela que cortar ahí. Entonces, ¿por qué vemos autoestima después de autoconocimiento? Pues porque cómo valoro todas esas cosas, toda esa información que yo tengo sobre mí, va a ser muy importante para determinar mi nivel de autoestima. Entonces, ¿qué vemos en autoestima? Cómo se construye la autoestima, cómo modificar mi nivel de autoestima, qué cosas influyen en mi nivel de autoestima, qué es la autoestima real, que hay muchas veces que hay muchas creencias erróneas alrededor de la autoestima. Vale, una vez hemos visto autoconocimiento y una vez hemos visto autoestima, entonces nos metemos con gestión emocional. Porque es muy importante que yo me conozca a mí misma, que sepa cómo reacciono ante las situaciones, que sepa qué tipo de temperamento tengo para que yo pueda empezar a trabajar con gestión emocional. Porque todas sabemos y todos sabemos que no todo el mundo se enfada por lo mismo, que no todo el mundo tiene el mismo pronto, que no todo el mundo tiene las mismas creencias y reacciona igual ante las mismas situaciones. Entonces, tener toda esta información sobre mí a la hora de ponerme a gestionar mis emociones, pues me va a dar muchísima ventaja, obviamente. Entonces, vemos emociones básicas y vemos gestión emocional. Esto es lo que vamos a trabajar hoy aquí principalmente. Vamos a trabajar gestión emocional, vamos a trabajar emociones básicas, tenéis que conocer muy bien las emociones para poder empezar a trabajar con ellas. Y vamos a trabajar también algunas de habilidades interpersonales porque obviamente a la hora de educar tengo que tener ciertas habilidades interpersonales. Entonces, primero aprendemos sobre las emociones básicas, aprendemos sobre para qué me sirven las emociones, aprendemos sobre qué información me dan mis emociones, aprendemos cómo identificar qué emoción estoy sintiendo en cada momento, porque seguro que os ha pasado 1000 veces que le habéis preguntado a vuestra hija o a vuestro hijo cómo te sientes y os ha dicho mal. Y no os sabe decir nada más, me siento mal, pero no sé si estoy triste, no sé si estoy enfadada, no sé si estoy frustrada. Entonces vamos a aprender a identificar qué emoción sentimos, vamos a aprender a enseñarles a identificar qué emoción sienten, porque es muy importante para que nos lo puedan comunicar. Y sabiendo qué información de cada situación me está dando mi emoción, ahí voy a poder intervenir para hacer una correcta gestión. Dentro de gestión emocional, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver algunas técnicas de regulación emocional y vamos a ver a regular emociones, sobre todo a través de la mente, que es como trabajamos nosotros.
Vamos a ver patrones de respuesta emocional, ahora vamos a explicar lo que es esto. Psicología positiva. Dentro de la formación que yo doy para niños y para chavales, yo no doy un módulo de psicología positiva, pero utilizo la psicología positiva en todos los módulos. ¿Por qué? ¿Qué es la psicología positiva? La psicología positiva es un enfoque bastante moderno y bastante reciente de la psicología que se centra en la evolución de la persona desde sus fortalezas. No se centra tanto en las debilidades, no se centra en lo que falta, en el hueco y en el agujero. Se centra en cultivar y en fomentar todo lo bueno que tiene la persona para desde ahí crecer, ¿vale? Y sobre todo, no, digamos que rompe un poco con ese modelo de la psicología clásica de la catarsis, el sufrimiento, el tener que llegar al objetivo a través de desgranar el trauma. No se centra tanto en eso, sino en evolucionar a través de las emociones positivas, porque está más que demostrado científicamente que aprendemos desde las emociones positivas. Entonces, en los módulos de adultos sí que vemos psicología positiva, pero en los de niños yo no se lo explico como tal, pero sí que utilizo la psicología positiva porque es mi manera de trabajar, así es como trabajo, tanto en los procesos individuales como en los grupales. Entonces, veríamos proactividad, que si os pregunto qué es proactividad, seguro que todas me decís lo típico de... Bueno, a lo mejor no, a lo mejor ya sabéis lo que es proactividad, pero normalmente en un grupo nuevo, siempre que pregunto qué es proactividad, me cuentan que es pues una persona que es muy activa, que hace muchas cosas, que tiene mucha iniciativa, cuando la proactividad es muchísimo más que todo eso, ¿vale? La proactividad es, digamos, la responsabilidad de elegir cómo me quiero sentir en cada momento. La responsabilidad, o sea, de saber que tengo el poder de elegir mi actitud en todas las situaciones en las que me encuentre. La proactividad es una herramienta maravillosa. No sé si habréis leído un libro, si no lo habéis leído lo recomiendo, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, y habla de una persona que llevó la proactividad y la elección de su actitud a un nivel tan elevado que fue capaz de mantener un estado emocional positivo cuando se encontraba en la peor situación que os podéis imaginar, que es dentro de un campo de concentración nazi. Entonces, este libro, que es una historia real, os lo recomiendo un montón si os interesa el tema de proactividad. Luego podemos resolver dudas sobre esto, no me quiero enrollar mucho en cada uno porque si no, son muchos y no avanzamos. Automotivación, poner mis emociones al servicio de mis objetivos, ¿vale? Desarrollo del talento, eso también lo solemos ver mucho con niños y con adolescentes porque dentro de autoconocimiento es uno de los módulos normalmente más interesantes. Cómo desarrollar el talento, cómo descubrir mis talentos, qué frenos al talento pueden estar haciendo que no desarrolle mis talentos o que no sepa cuáles son mis talentos, ¿vale? Y luego dentro de habilidades interpersonales, esto también es interesante porque esto también vamos a trabajar algunas hoy. Sobre todo, ¿qué vamos a trabajar hoy? Que es muy importante. La escucha activa, la empatía y la asertividad. ¿Qué es escucha activa? Escucha activa es la capacidad de poner todos mis sentidos y toda mi atención cuando estoy escuchando a alguien. Es decir, os pongo un ejemplo. Normalmente cuando estamos escuchando a alguien que nos está contando un problema, sobre todo si es alguien a quien queremos mucho, como puede ser un hijo o una hija, mientras estamos escuchando el discurso de esa persona, normalmente en nuestra cabeza, por nuestra cabeza pasan miles de cosas. Estoy pensando en qué le voy a decir, estoy pensando en cómo le puedo ayudar, estoy pensando en cómo le voy a contestar, estoy pensando en cómo me sentiría yo en esa situación. Por mi cabeza pasan miles de cosas. La escucha activa consiste en escucharte con todos mis sentidos, dejando de un lado mis pensamientos. Es poner toda mi intención y toda mi atención en lo que me estás contando, quitándome yo de en medio. Es decir, sin juicios, sin interpretaciones, sin pensar en cómo te voy a ayudar, sin pensar en cómo me estoy sintiendo, sin pensar en nada de eso. Simplemente poner toda mi atención en el análisis de lo que me estás contando. En lo que me cuentas, en cómo me lo cuentas, en tu lenguaje corporal. Esta es una herramienta súper poderosa a la hora de educar en las emociones, porque yo necesito recibir mucha información de tu discurso sin que sea necesariamente porque tú me lo estés contando. Entonces, vamos a hablar ahora más adelante de esto y por qué es tan importante a la hora de educar en las emociones.
Empatía, ¿por qué? Pues porque obviamente tengo que saber ponerme en tu lugar, tengo que interpretar qué es lo que estás sintiendo, tengo que llegar a las mismas conclusiones que tú estás llegando y para eso tengo que saber ponerme en tu lugar. Vamos a explicar qué es la empatía real. Y la asertividad. La asertividad es la herramienta estrella dentro de la gestión de las relaciones. La asertividad, digamos que se centra en... Es un modelo relacional que parte de la base del respeto absoluto hacia mí y hacia la persona con la que me estoy comunicando. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de comunicarnos, vamos a comunicarnos en todo momento como iguales. Yo voy a mantener mi respeto hacia mí misma durante el conflicto y es por eso que no voy a caer en la sumisión, y también voy a mantener el respeto hacia ti en todo momento y por eso no voy a caer en la agresividad. Vamos a entrar en esto en un momento y vamos a ver por qué es muy importante mantener este modelo relacional con nuestros hijos si queremos darles una buena educación emocional, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos levantando la mano si queréis. Algo que os haya llamado especialmente la atención, alguna cosa que no hayáis entendido, queráis que profundice un poco más en esto. A ver, entro en el chat a ver si me habéis puesto alguna cosita. Sí, puedes poner el libro y el autor por aquí. Sí, no os preocupéis porque luego os lo voy a dejar todo por escrito, ¿vale? Es El hombre en busca de sentido. Vale, todo bien. Perfecto, muy bien. Pues seguimos. Cuando no escuchas activamente, ¿por qué puede ser? Si no te han enseñado escucha activa, es muy difícil que sepas escuchar activamente, porque la escucha activa requiere de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra mente constantemente está haciendo juicios, porque tiene que ser así, o sea, la mente está programada para que haga juicios, la mente constantemente está pensando en soluciones y es su trabajo, tiene que ser así. Entonces, si nunca te han enseñado a hacer escucha activa, es muy difícil que tú alguna vez hayas hecho escucha activa. Escuchar activamente requiere tanto esfuerzo y cuando estamos escuchando activamente de manera auténtica, es tan valioso que la persona lo recibe como un regalo. De hecho, hay una frase muy bonita, ahora mismo no me acuerdo cómo es exactamente, pero dice eso, que la persona que recibe escucha activa lo recibe como una caricia, porque es una escucha muy auténtica en la que te estoy poniendo absolutamente toda mi atención. ¿Por qué puede ser? Pues precisamente porque no lo has hecho, porque no lo has practicado, porque no te han enseñado cómo se hace. No es una cosa que hagamos en nuestro día a día. Vale. Yo lo veo muy difícil. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Te refieres a la escucha activa? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, porque es una de las herramientas que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, seguimos un poco. Vale. Vamos a hablar un poco primero de las emociones básicas. ¿Veis la diapositiva, verdad? Sí, ¿no? ¿Me hacéis así? Que yo os vea. Vale, perfecto. Vemos la diapositiva. Muy bien. Vale. Vamos a ver las emociones básicas. Las emociones básicas no son estas tres. Las emociones básicas son 6. Serían miedo, enfado y tristeza, que tenemos aquí, asco, sorpresa y alegría. Asco, sorpresa y alegría no los vamos a ver porque no son emociones con las que normalmente tengamos que lidiar, pero miedo, enfado y tristeza sí. Y seguro que si os pregunto vuestras hijas o vuestros hijos en su día a día con qué emoción tienen que lidiar más, si el miedo, el enfado o la tristeza, todos y todas me sabéis decir con cuál. Porque normalmente las personas, dependiendo de nuestro carácter, siempre vamos a tener que trabajarnos más una de estas tres emociones. ¿Por qué hablamos de estas tres emociones si nuestra gama emocional es muchísimo más amplia? Pues hablamos de estas tres emociones porque el resto de emociones se componen de ellas. Por ejemplo, si queremos trabajar en nuestros hijos la frustración, primero vamos a tener que trabajar el enfado. Cuando hayamos aprendido a trabajar el enfado, vamos a poder
trabajar la frustración. Si yo quiero trabajar en mis hijos los celos, primero voy a tener que saber que los celos vienen del miedo. Si sé trabajar el miedo, voy a poder trabajar los celos. Si yo quiero trabajar en mis hijos la envidia, tengo que saber que la envidia es una combinación de miedo y baja autoestima. Entonces, en el momento en el que yo sepa eso y sepa trabajar el miedo, voy a poder trabajar con la envidia. Entonces, estas tres emociones son las más importantes. Vamos a ver para qué sirven, porque todas las emociones sirven para algo, incluso las que menos me gusta sentir, y vamos a ver qué información nos dan, tanto a nosotros mismos como cuando las veamos en nuestras hijas y nuestros hijos, y cómo podemos enseñarles a ellas y a ellos a que las identifiquen y sepan para qué les están sirviendo. Vale, empezamos por el enfado, por ejemplo. ¿Qué tipo de cosas nos hacen enfadar? Podéis ir poniéndome si queréis por el chat. ¿Qué tipo de cosas les hacen enfadar a vuestros hijos o os hacen enfadar a vosotras? Vale, por aquí me dicen, en el caso de mi hijo, lo más difícil de acompañar es la ira, porque cuando siente miedo y tristeza me busca, pero con el enfado no. Vale, tiene sentido. Vale, ¿qué tipo de cosas hacen enfadar a nuestros hijos y a nuestras hijas? Pues, por ejemplo, cuando yo, que le cambien el plan, a mi hija las injusticias, vale, muy bien. No salirse con la suya, no manejar sus horarios, la falta de libertad, vale. No salirse con la suya y no manejar sus horarios, ¿qué edad tiene tu hija o tu hijo? Porque dependiendo de la edad, esto también puede ser por unas cosas o por otras. Normalmente en la adolescencia o la adolescencia y preadolescencia suelen aparecer más este tipo de enfados. 10 y 12, claro. En la adolescencia y preadolescencia es cuando este tipo de enfados empiezan a aflorar más. Vale. ¿Qué cosas les suelen enfadar? A los niños pequeños, sobre todo. Pues a los niños pequeños, ¿qué les enfada? Que se metan con ellos, que les peguen, que les quiten cosas, que les insulten, que les cambiemos los planes, se suelen frustrar un montón. Vale. ¿A todos les enfada lo mismo? No. ¿A todas las personas nos enfada lo mismo? No. Pero las cosas que nos enfadan se parecen mucho entre sí. ¿Por qué? Porque el enfado es el mecanismo que nos sirve a todas y a todos, también a ellos y a ellas, para avisarme de cuándo considero que se están transgrediendo mis límites personales. Es decir, el enfado es una bandera roja que me dice, esto que te está pasando lo consideras una falta de respeto. ¿A todo el mundo le enfada lo mismo? No, porque no todo el mundo tiene sus límites establecidos en el mismo sitio. No todo el mundo considera una falta de respeto lo mismo. También no todo el mundo expresa el enfado de la misma manera, esto es así. Pero ¿tiene sentido que yo tenga un mecanismo en mí que me avise de cuándo siento que se me está atacando? Sí, claro. Esto me va a dar mucha información. Me va a dar información sobre la situación que estoy viviendo y me va a dar, ahora voy a las preguntas, y me va a dar información sobre dónde tengo establecidos mis límites y cuál es mi borde de la frustración, ¿vale? Entonces, voy a las preguntas. Uy, ¿cuántas? Vale, en el caso de mi hija de 5 años, las injusticias también, claro, porque el enfado es una bandera roja de lo que consideras injusto o de lo que consideras un ataque. Puede ser hacia ti o puede ser hacia los demás. Vale, mi hijo pequeño de 2 años suele tener rabietas a menudo. Vale, podemos hablar de las rabietas ahora si queréis, porque es interesante. Cuando las cosas no salen como quiere. Vale, la frustración. En ciertas etapas la frustración es súper común. No tengo ni idea de por qué está enfadada habitualmente. Vale, eso también lo vamos a ver. Vale, cuando le quito algo que le gusta. Vale. Nerea, no te preocupes, si no puedes porque te pasamos la grabación, ¿vale? Vale, cuando no decide ella finalizar alguna tarea o juego y se lo impongo. Esto también es súper común. ¿Por qué? Porque al final siento que me estás invadiendo mi capacidad de decisión. ¿Tiene sentido que yo eso lo reciba como una falta de respeto? Claro que sí. A nosotras como adultas tampoco nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ni que nos obliguen, ni que nos quiten nuestra libertad. Con ellos y con ellas es lo mismo. Vale, entonces, el enfado, ¿qué información me va a dar? Me va a dar información sobre la situación que está viviendo y sobre cómo está interpretando la situación que está viviendo. Y luego vamos a ver también cómo se utiliza la expresión de ese enfado. Entonces, ¿nosotros qué solemos ver en clase? Para que ellos sepan cómo
interpretar o cómo saber que están sintiendo enfado? Pues nosotros lo que hacemos es centrarnos mucho en las... A ver, un segundito. Perdón. Perdón, es que quiero silenciar. Por favor, silenciad los micrófonos, ¿vale? Porque es que yo no sé cómo silenciar todos y no sé exactamente cuál es el que está sonando. Vale. ¿Alguien me puede...? Ah, vale, ya está, ya lo he encontrado, perdón. Es que no sé dónde está el botón de silenciar todo, sinceramente. Entonces, por eso tengo que ir uno por uno. Vale. Entonces, la información que nos da el enfado. ¿Qué es lo que considero una falta de respeto? Y luego, sobre todo, cómo utilizo ese enfado. Yo normalmente a ellos, para que sepan identificar que están enfadados, les pido que escuchen al cuerpo, porque las emociones las siento emocionalmente, pero también las siento en el cuerpo. El enfado es una emoción que me da mucha energía. La expresión corporal del enfado, ¿cómo es? Hacia adelante. El enfado me da ganas de hacer cosas, el enfado me da más fuerza. Entonces, yo les pido, para que ellos sepan que están enfadados o para que ellos sepan que están frustrados, que escuchen a su cuerpo. Cuando tengan una emoción que no saben, con la que no saben lidiar, es importante que sepan cuáles son las señales físicas de cada emoción, porque no se parece nada las señales físicas de la tristeza con las señales físicas del miedo, con las señales físicas del enfado. Señales físicas del enfado, muchas ganas de actuar, mucha fuerza, mucha energía. ¿Por qué? Porque el enfado busca darme las herramientas que yo necesito para solucionar la situación en la que estoy y que considero que es un ataque hacia mí, ¿vale? Entonces, el enfado busca darme esas herramientas, lo que pasa es que el enfado no me dice lo que tiene que hacer, lo que tengo que hacer, me da la energía y punto. Y yo con esa energía ya me las apaño. Entonces, como el enfado me da toda esta energía, si somos pequeñas y somos pequeños, es normal que yo no sepa lidiar con todo eso. Entonces, aquí está bien, primero que identifiquen si están enfadados por las señales físicas, que sepan de dónde viene ese enfado, de dónde viene eso que ellos interpretan como una invasión de sus límites o como una falta de respeto, y que sepan algunas técnicas, que eso lo vamos a ver ahora al final de la clase, sobre regulación emocional, ¿vale? Entonces, abro el chat porque veo que me estáis dejando preguntas. Mi hijo sabe cuando está enfadado, es algo que lo dice, pero suele frustrarse. Vale, pues entonces, si ya sabe cuándo está enfadado, ¿qué vamos a pedirle? Vamos a pedirle que identifique por qué está enfadado. Vamos a explicarle que el enfado es esa bandera roja que me avisa de cuando algo me está pasando que considero injusto, que considero un ataque. Vamos a pedirle que busque en la información que tiene sobre la situación que está viviendo, cuándo ha vivido esa falta de respeto, y vamos a enseñarle alguna técnica de regulación emocional para que sepa bajar toda esa energía. Yo luego tengo que saber si mi hijo es una persona más activa o tiene un sistema nervioso más lento. Si tiene un sistema nervioso más lento o más rápido, le van a servir más unas técnicas u otras. Por ejemplo, el otro día en un cole, un alumno me contaba que sus padres saben que tiene un enfado muy explosivo y saben que siente mucha energía durante el enfado, entonces le compraron un saco de boxeo. Y fue maravillosa esa técnica, porque en el momento en el que sentía toda esa sobrecarga de energía que no sabía gestionar, primero utilizamos la gestión de nuestros pensamientos, porque ¿qué va a pasar? Si yo estoy muy enfadada, eso también nos pasa a los adultos. Si yo estoy muy enfadada y el enfado me trae un montón de flujo de pensamientos a mi cabeza y yo me dejo llevar por esos pensamientos, mi enfado, ¿qué va a hacer? Agrandarse, 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 obviamente. No voy a saber cortar ese enfado, no voy a saber cortar esa energía para poder buscar un recurso. Entonces, para que este niño pudiera soltar todo ese flujo de energía, como sus padres saben que es muy activo, le compraron un saco de boxeo para que él soltara todo ese exceso energético, supiera cortar el flujo de pensamientos y en ese momento
Cuando ya no estoy secuestrada por todo ese exceso de energía que tengo, entonces es cuando puedo pensar. Vale. Puede darse al revés, que no salga esa energía. No sé exactamente a qué te refieres. ¿A que el enfado le quite energía o lo viva como una descarga de energía? Que no lo exteriorice, sí, claro. Sí, claro que se puede dar que no lo exteriorice. ¿Por qué? Por otras emociones, como puede ser el miedo, por ejemplo. Si yo tengo miedo de exteriorizar mi enfado porque pienso inconscientemente o conscientemente que si exteriorizo ese enfado se van a enfadar conmigo y no me van a querer, entonces me va a costar exteriorizar mi enfado, por ejemplo. Se puede dar por muchos casos. Vale, entonces, seguimos. La tristeza. ¿Para qué nos sirve la tristeza? La tristeza es una emoción que obviamente también tiene su utilidad y es una utilidad que normalmente nos cuesta mucho ver porque la tristeza es muy desagradable. La tristeza es de las emociones por excelencia la que menos nos gusta sentir. ¿Por qué? Porque mientras el enfado te da un flujo de energía que para mucha gente es incluso un poco adictivo, aunque la clasifiquemos como emoción de desagrado, hay gente para la que el enfado es como vigorizante. Entonces, cuando estamos enfadados sentimos que estamos cargados de razón, sentimos que tenemos más fuerza y hay niños que también utilizan la exteriorización de ese enfado. Ahora vamos a verlo. La tristeza es todo lo contrario. La tristeza me quita la energía. Es una emoción muy incómoda de sentir y es una emoción muy incómoda de ver en la gente que queremos. Es una emoción muy incómoda de ver en nuestros hijos. Obviamente el sufrimiento de nuestros hijos nos hace sufrir más que el nuestro propio muchas veces. Entonces no nos gusta ver a nuestros hijos llorar, no nos gusta ver a nuestros hijos tristes, no nos gusta ver a nuestros hijos de bajón. Pero la tristeza es una emoción muy, muy, muy valiosa. ¿Por qué? Porque la tristeza me sirve para crecer. Necesito ese apagón que me da la tristeza cuando me tengo que enfrentar a una pequeña pérdida, porque la tristeza siempre se da debido a alguna pérdida, ya puede ser una pérdida de muchas cosas, puede ser una pérdida de una persona, que es muy evidente. Si mi amiguito se va del cole, voy a estar triste. Puede ser una pérdida de un objeto muy valioso para mí, si me han regalado algo que para mí es muy importante y se me rompe, me puedo poner triste. Puede ser una pérdida de una idea que yo tengo. Si mi mejor amiga me insulta, me puedo poner triste porque yo tenía la idea de que nuestra amistad era irrompible y de que tú nunca me ibas a traicionar y como me has insultado, he perdido esa visión que tenía de nuestra amistad y ahora estoy súper triste. Puede ser una pérdida de cualquier cosa, incluso de una visión que tengo de mí misma. ¿Les ha pasado a vuestras hijas o a vuestros hijos alguna vez que se hayan puesto muy tristes por suspender un examen, por fallar en un partido, por algo que hayan hecho mal, entre comillas? ¿Por qué? Porque si yo tengo esa visión de mí, de que puedo conseguir eso, y cuando me pongo a hacerlo no lo consigo, eso puede crear una tristeza en mí porque he perdido una visión positiva que yo tenía de mí mismo. Pero es muy importante permitirles que vivan de manera sana estas tristezas, aunque nos incomode verlas y aunque a ellos y a ellas les incomode sentirlas, porque la tristeza nos sirve para crecer. Si yo no sé de pequeña y de pequeño vivir esa tristeza y gestionar esa tristeza, si yo no me la permito o no me la permiten, no voy a crecer por dentro. Fijaos, la tristeza me apaga para darme tiempo, para reflexionar, para descansar, para asimilar todo eso que estoy viviendo. Es como a los que tengáis hijos de 10, 12 años en adelante, lo habréis visto cuando han dado el estirón. Seguro que han tenido en algún momento alguna fiebre muy alta durante 4 o 5 días y después de esos 4 o 5 días han crecido 5 centímetros. La tristeza es lo mismo. Si yo no me permito ese periodo de apagarme como me apaga mi cuerpo cuando tengo fiebre, pero emocionalmente voy a crecer mucho por fuera cuando sea mayor, pero por dentro me quedo pequeño porque no he madurado. Entonces, es muy importante que yo como madre o como educadora me quite la idea de la cabeza de que la tristeza es negativa, porque la tristeza la necesito. ¿Debo dejar que se queden enganchados a la tristeza o que su estado emocional sea el de tristeza?
ahí vamos a ver qué señales nos está dando un niño que siempre está triste. Pero tengo que saber identificar. Si yo no dejo a mi hijo estar triste porque pienso que es patológica esa tristeza que está viviendo o porque me incomoda su tristeza. Ahí tengo que, ahora vamos a ver esto más adelante, pero ahí tengo que fomentar mi confianza en esa persona. Tengo que saber que va a poder desarrollar sus herramientas para poder vivir su tristeza, ¿vale? Y el miedo, vale. El miedo es una emoción muy interesante, sobre todo en ciertas etapas del desarrollo, porque hay muchos niños a los que los miedos les dan muchos problemas. A ver, un segundo. Pero cuando la tristeza es habitual en ti, cuando hablamos, ahora vamos a ver un poco más adelante la diferencia entre emoción, entre sentimiento y entre estado emocional. Si la tristeza se ha convertido en tu estado emocional, entonces vamos a ver qué tipo de trabajo tenemos que hacer. Pero seguimos con esto y ahora vamos a eso, ¿vale? Y el miedo. ¿Para qué me sirve el miedo? Pues todas seguro que sabéis para qué me sirve el miedo. El miedo es una emoción de defensa, necesitamos el miedo. Una persona que nunca hubiera sentido miedo, pues vamos, a nuestra edad no llegaba, ni a la mía, ni a la vuestra, ni a la de vuestros hijos, aunque sean pequeños. Porque necesito ese chivato en mi cabeza, esa emoción que me diga, no vayas por ahí que es peligroso, no cruces la carretera porque pasan coches, no metas la mano en el fuego porque te quemas. Vale, el miedo es importante. ¿Qué pasa? Que hay veces que sentimos miedo de cosas que no tengo delante físicamente, de cosas que no me suponen una amenaza en ese momento. Hay veces que los miedos vienen sobre todo de los pensamientos, de las cosas que me imagino. Esos son los miedos que hay que trabajar. Los miedos con anticipación. El miedo que me protege, no. El miedo que me protege lo necesito. Pero, ¿qué información me da el miedo? Esto sí que es muy interesante. El miedo me indica que siento que hay una desproporción entre el reto al que me voy a enfrentar y mis capacidades. Entonces, fijaos toda la información que me dan mis miedos sobre mi nivel de autoestima, sobre mi confianza en mí mismo, sobre cómo funciona mi mente, porque ahora vamos a ver, hay niños que incluso siendo muy pequeños ya tienen ansiedad. Vamos a ver cómo funciona la ansiedad y por qué se da esto. Pero, por ejemplo, yo en clase siempre les pongo el ejemplo, sobre todo a los más pequeños, a los mayores ya no tanto, de que si yo estoy en mitad de la selva y viene un león de 400 kilos corriendo a comerme, obviamente yo necesito el miedo para que me avise de que tengo que salir corriendo porque si no me merienda. Y voy a sentir miedo. Pero si yo puedo volar, ¿voy a sentir ese mismo miedo? No, porque en el momento en el que venga el león a por mí, yo salgo volando. Entonces, el miedo me habla del reto, sí, me habla del león que viene a por mí, pero el miedo también me habla de mis capacidades. ¿De mis capacidades reales? No, de las capacidades que creo que tengo, del concepto que tengo de mí. ¿Cómo identificamos el miedo en el cuerpo? Señales físicas del miedo, el pulso acelerado, el sudor frío, los pensamientos que vienen asociados al miedo. La mejor manera de gestionar el miedo es a través del pensamiento. Ahora vamos a ver cómo se trabaja esto. Vale, ¿dudas hasta aquí, por fin? El miedo que les trasladamos nosotros es siempre malo. Ese miedo del que hablas no es el instintivo, que ya lo tenemos. Sí, el miedo es instintivo siempre y el miedo necesito que sea instintivo. El miedo, yo no puedo elegir la emoción, pero sí puedo elegir mis pensamientos. Si yo sé que mi miedo viene de mis pensamientos, tengo que saber elegir pensamientos que no me transporten a ese miedo, que no me hagan sentir a ese miedo, porque el miedo es automático, necesito que sea así. Todas las emociones necesito que sean automáticas, porque cuando estoy en la situación en la que las necesito, no me puedo parar a pensar que las necesito para que surjan, ¿vale? Y el miedo es igual, pero tengo que aprender esos miedos de dónde vienen. Los miedos que les trasladamos nosotros, ¿es siempre malo? A ver, es que la palabra malo es un poco fuerte, pero un miedo que no me pertenece no es adaptable, porque no es un miedo real mío. Entonces, si queréis ahora hablamos de todos esos miedos. Vale, ¿alguna pregunta más? Vale, si no, seguimos. Como resumen de esto, importante, trasladarles para qué sirve cada emoción, para que ellos sepan identificar en qué situación están sintiendo cada emoción.
Luego, saber también qué información nos da de nosotros la emoción que estamos sintiendo, tanto de vosotros y de vosotras como de ellos, y saber trabajarlas a través de la mente, que eso es a lo que vamos ahora. Vale. Entonces, dentro de la gestión emocional, voy a la diapositiva. Vale. Tenemos que aprender, cuando vamos a hacer gestión emocional, tenemos que aprender a distinguir entre emociones, sentimientos, estados emocionales y patrones de respuesta emocional. ¿Cuál es la diferencia principal entre una emoción y un sentimiento? La emoción siempre va a ser automática, como os comentaba antes, ya puede ser por un estímulo externo, como un peligro real, o un estímulo interno, algo que yo me estoy imaginando, algo en lo que yo estoy pensando. Como por ejemplo los niños que tienen miedo a la oscuridad. Hay muchos niños que tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? ¿Porque la oscuridad en sí es peligrosa? No, la oscuridad no es peligrosa, pero la oscuridad dispara mi imaginación. Y si yo tengo mucha imaginación, la oscuridad me da rienda suelta a pensar en las cosas más horribles, porque por supuesto nadie me conoce mejor que mi mente para inventarse historias que me den miedo. Entonces, en ese caso, no tengo miedo en sí de la oscuridad, sino tengo miedo de todo lo que asocia mi cabeza a la oscuridad. ¿Es el estímulo externo lo que me está dando el miedo? No, es lo que yo me imagino. Los niños que tienen miedo de irse a la cama por la noche o que tienen inseguridades a la hora de hacer ciertas tareas, no son miedos que sean reales. Perdón, el miedo sí es real. Obviamente, la emoción que estoy sintiendo, aunque el estímulo no sea real, no esté ahí, la emoción que siento sí es real. Pero no es algo externo a mí, ¿vale? Es algo de mi cabeza. La emoción y el sentimiento, ¿en qué se diferencian? La emoción es automática, es rápida, y si a la emoción yo no le hago caso, la emoción pasa. Como en el caso del enfado, está demostrado científicamente que el enfado dura de media 20 minutos. Si hay un estímulo que a ti te enfada, tú te vas a enfadar y vas a estar enfadado. Si no te dejas arrastrar por esos pensamientos, vas a estar enfadado una media de 20 minutos. Pero ¿qué pasa? Que si yo me enfado porque tengo una discusión y ese enfado que me podría haber durado 20 minutos, yo le estoy dando bola porque aparece en mi cabeza un pensamiento que es como una madeja de lana y yo voy tirando del hilo, tirando del hilo, tirando del hilo, ese pensamiento esa emoción me va a durar 20 minutos, no, esa emoción me puede durar infinitamente lo que yo la estoy alimentando con mis pensamientos. Sentimiento es emoción más pensamiento. El sentimiento dura mucho más tiempo que la emoción, dura todo lo que yo quiera, porque lo alimento yo. El sentimiento es un constructo mío. La emoción es automática y es involuntaria. La emoción no tengo que reprimirla, la emoción tengo que vivirla porque está ahí para algo. El sentimiento sí es voluntario, porque los pensamientos son voluntarios. ¿Cuesta dirigir nuestros pensamientos? Pues sí, obviamente, es complicado. Es una cosa que hay que aprender y es una cosa que hay que machacar. Hay que saber la técnica y hay que saber que es una cosa que tengo que practicar porque no lo voy a saber hacer bien desde el día 1, es como un deporte. Pero sí, los pensamientos son voluntarios. ¿Qué son estados emocionales? Pues fijaos, estados emocionales es lo que nos comentaba antes la compañera, de qué pasa si yo siempre estoy triste o si mi hijo siempre está triste. Los estados emocionales son los sentimientos más alargados en el tiempo que nunca. Los estados emocionales se pueden dar por muchas cosas, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué son, pero quiero que os quedéis con eso, con que el estado emocional es, no es exactamente un patrón de respuesta, pero sí es como, pues como un estado en el que estoy, ¿vale? Y los patrones de respuesta emocional, ¿qué son? Vale, un patrón de respuesta emocional es un programa que yo tengo instalado en mi cabeza, que en algún momento me he instalado sin darme cuenta y que hace que yo reaccione a las situaciones de una manera determinada. Los patrones de respuesta emocional principales son 3, la culpa, el victimismo y el resentimiento. Entonces, esto normalmente se da más en los adultos que en los niños, pero está muy bien que los reconozcamos, porque también nos va a ayudar para trabajarnos a nosotros mismos. Una cosa que quiero que quede muy clara de la sesión de hoy es que si yo no me trabajo a mí misma, me va a ser muy difícil influir positivamente en mis hijos. Entonces,
Patrones de respuesta emocional. Como os contaba, principalmente son 3. Os voy a poner de ejemplo, por ejemplo, el victimismo. ¿Qué puede llevar a una persona a actuar en determinadas situaciones de manera victimista? Pues sentimientos de indefensión aprendida, por ejemplo. Normalmente las personas con ese patrón de respuesta emocional suelen estar instaladas en la queja. El victimismo es la creencia y es el sentimiento profundo de que soy una víctima del mundo, de que no tengo poder para cambiar nada. Por eso son personas que normalmente se quejan mucho y que sienten que no tienen poder. Entonces, los patrones de respuesta emocional son, entre comillas, peligrosos. Es algo que hay que saber identificar y es algo que hay que saber desinstalar de mi cabeza. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del pensamiento, con técnicas que vamos a ver ahora. Vale, tengo que saber clasificar mis emociones en primarias, secundarias e instrumentales. Esto también es importante. Clasificar la emoción me va a dar una cantidad de información brutal, tanto las mías como las de ellos. Por ejemplo, en el caso del miedo, ¿qué sería un miedo primario? Un miedo primario es un miedo que aparece como primera emoción, o sea, la emoción principal en una situación. Por ejemplo, en el ejemplo que os ponía del león que viene corriendo hacia mí, un miedo primario adaptativo es el miedo que surge como emoción primaria en una situación y además adaptativo significa que lo necesito. ¿Qué diferencia hay entre un miedo adaptativo y un miedo desadaptativo? El miedo al león o el miedo a quemarme es un miedo adaptativo. El miedo a la oscuridad o el miedo al abandono o el miedo a hablar en público son miedos que no son adaptativos porque son miedos que me están impidiendo hacer cosas, ¿vale? Entonces, un miedo primario adaptativo o saludable sería ese, por ejemplo. La emoción primaria que surge en una situación. Cuando las emociones son primarias, son mucho más fáciles de gestionar. ¿Por qué? Porque puedo pararme a identificar qué emoción es mediante los pensamientos, mediante el análisis de situación, como hemos visto antes, mediante las señales que me da mi cuerpo. Vale, perfecto, estupendo, es una emoción primaria, ahora voy a trabajar con ella. ¿Qué pasa con las emociones cuando son secundarias? Que son emociones que se esconden. Se esconden para nosotros y se esconden para ellos. Entonces, ¿por qué se escondería una emoción? No tiene mucho sentido si lo piensas. Dices, bueno, ¿y por qué me escondería yo a mí misma que estoy sintiendo una emoción? Pues porque hay emociones sobre las que tengo prejuicios. Si a mí me han enseñado que el miedo es de cobardes, cuando sienta miedo, automáticamente puedo intentar taparlo con otra emoción para no ver que estoy sintiendo miedo. Si alguien no quiere que yo sepa que está sintiendo miedo, automáticamente puede intentar taparlo con otra emoción para que yo no vea que está sintiendo miedo. Por no preocuparme, porque tiene prejuicios sobre esa emoción, por muchos motivos diferentes. Pero es importante saber identificar cuando una emoción es secundaria. Como por ejemplo, os cuento un caso del otro día, ¿no? Una alumna me contaba, una alumna de la ESO, que había tenido un problema con su amiga, ¿no? Porque, bueno, iban a hacer un trabajo grupal en clase y su amiga, en vez de ponerse con ella en el trabajo grupal, se había puesto con una chica nueva de la clase porque le cae muy bien. Entonces, esta chica que os cuento se enfadó mucho y estuvo una semana entera sin hablarle a su amiga. Y no sabía muy bien cómo gestionar ese enfado porque ella estaba muy dolida y muy enfadada con la situación. Entonces, ella me decía que, bueno, por lo que habíamos visto en clase, ella ya sabía identificar que lo que estaba es enfadada por los pensamientos que tenía, por el lenguaje de su cuerpo, por la situación en sí, pero que no entendía muy bien de dónde venía ese enfado, porque ella no lo siente como una falta de respeto. Entonces se preguntaba si ese enfado podía estar tapando otra emoción. Y llegamos a la conclusión de que la emoción primaria en esa situación no era el enfado. La emoción primaria en esa situación era el miedo que yo tengo de perderte. Yo puedo trabajarme mucho mi enfado, que yo no voy a resolver la situación si no trabajo mi miedo, porque el miedo es la emoción principal. Cuando yo me trabaje el miedo que tengo a perderte, entonces voy a poder trabajarme este conflicto que tenemos ahora. Por eso, cuando yo sé identificar que una emoción es secundaria o primaria, eso me da muchísima información sobre mí, porque son emociones que intento tapar. Vale, y luego las emociones instrumentales.
las emociones instrumentales, explico esto y voy a las preguntas, que yo veo que me estáis dejando preguntas ahí. Las emociones instrumentales son las emociones que utilizo para conseguir algo. Como por ejemplo, bueno, no exactamente la emoción, pero la expresión de la emoción. Ciertas rabietas son emociones instrumentales, si yo estoy utilizando la rabieta para conseguir algo. Una persona que me amenaza y quiere meterme miedo está utilizando esa agresividad y ese enfado para que yo lo identifique y sienta miedo. Eso es una emoción instrumental, las que utilizo como instrumento. Entonces hay veces que yo utilizo emociones instrumentales y no lo sé. Entonces también es importante identificar si esa emoción que yo estoy sintiendo o esa emoción que yo estoy, digamos, expresando es para algo, porque todas y todos utilizamos emociones instrumentales. Esto no es nuevo, es una cosa del ser humano. Entonces no hay que juzgarse, ni hay que juzgarles, ni juzgarlas a ellas porque utilicen emociones instrumentales, porque esto es evolutivo, todos lo hemos hecho alguna vez. Y ahora vamos a hablar de esto también, de lo importante que es no emitir juicios cuando nuestros hijos expresan una emoción u otra. Vale. Qué interesante, llegó a la conclusión ella. No llegó a la conclusión ella, la dirigí un poco, pero llegamos a la conclusión juntas, sí. Sobre la envidia, los celos... Vale, la envidia y los celos son dos emociones que tengo que saber primero distinguir entre ellas. ¿Por qué? Porque cada emoción es diferente, cada emoción la siento por un motivo diferente y hay veces que las confundimos. ¿De dónde viene la envidia? Vale, os pongo un ejemplo. Imaginad que dos niñas llegan a clase, ¿vale? Y imaginad que yo soy una niña pequeña. Voy a poner el ejemplo que les suelo poner a ellos. Imaginad que yo soy una niña pequeña. Y tengo, pues estoy ahí con mis cosas y llega mi mejor amiga y trae un estuche nuevo. Y es el estuche que yo llevo pidiendo a mis padres todo el año. Les he dicho que quiero ese estuche porque es muy chulo, porque trae un montón de cosas, por lo que sea. Y mis padres me han dicho por activa y por pasiva que no me lo compran, que no hay manera, que no lo voy a conseguir, que ese estuche que me olvide de él. Y yo veo a mi amiga que se sienta a mi lado y trae el estuche que a mí me han dicho mis padres que de ninguna manera que no me van a comprar. Vale. ¿Podría despertarse ahí la emoción de envidia? Sí, pero cambiamos la situación. Llega la compañera con el estuche nuevo y a mí me encanta ese estuche, pero es que mis padres me han dicho que la semana que viene me lo compran. Entonces, cuando yo la vea a ella con su estuche nuevo, ¿me va a dar envidia? No, porque la diferencia está entre que en el primer caso yo siento que lo que tú tienes yo no lo puedo conseguir. De ahí nace la envidia. Esto pasa con cosas materiales, pasa con relaciones y sobre todo pasa con actitudes y con aptitudes. A mí me puede dar envidia el carisma de una persona, a mí me puede dar envidia la juventud de una persona, me puede dar envidia lo que tiene materialmente. Pero la envidia no viene de esas cosas que tú tienes, la envidia viene de mí. La envidia viene de que pienso que todo eso que tú tienes yo no lo puedo conseguir. Entonces, en el caso de aptitudes o en el caso de cosas materiales, bueno, es más fácil de gestionar porque sé que puede venir de una baja autoestima. Si a mí me da mucha envidia cómo tú juegas al fútbol, vale, ahí puedo trabajar, me pienso, vale, ¿será que quizá no confío mucho en mí misma? Pienso que yo nunca voy a poder jugar así al fútbol y por eso siento envidia. Ahí puedo empezar a trabajar con esa información. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo miedo, si tengo envidia de algo que no puedo cambiar? Imagínate que yo tengo un montón de envidia de lo joven que es alguien. Yo nunca voy a poder ser tan joven como tú eres. Entonces, ¿qué tengo que revisarme? Mis creencias. De ahí, la envidia siempre va a venir o de una baja autoestima o de unas creencias erróneas o limitantes, ¿vale? Erróneas es una palabra que no me gusta mucho. Vale. Y los celos. Los celos es una emoción que de pequeños necesitamos porque los celos evolutivamente tienen sentido. Yo necesito tener la certeza de que los recursos de mis padres o de la persona que me cuidan van a ser para mí, para mi evolución, para mi supervivencia. ¿Qué pasa?
que los celos hay veces que nos acompañan durante otras etapas de nuestra vida que ya no son la infancia y además nos pueden dar muchos problemas. Los celos vienen normalmente del miedo y de la posesión. Los celos vienen del miedo que yo puedo tener de perder a una persona. Los celos entre hermanos, por ejemplo, cuando llega un hermano más pequeño. ¿Qué me está indicando que mi hijo tenga celos? Que tiene miedo de perderme. O que tiene miedo de perder mi cariño, lo que recibe de mí, el papel que tenga en mi vida, el papel que tiene en la casa. Y de la posesión. Yo voy a tener celos de perder a una persona cuando siento en alguna medida que esa persona me pertenece. Entonces, ahora está muy de moda que los celos son tóxicos, que los celos no son saludables. Los celos es una emoción como cualquier otra y es una emoción que me da mucha información, es una emoción que tengo que aprender a gestionar, ¿vale? Normalmente. Y para gestionar los celos tengo que aprender a gestionar el mío, ¿vale? ¿Qué preguntas? Voy. A ver. Vale, mi hijo suele decirme cada vez que se enfada y del por qué, pero no sabe cómo manejarla y no me deja ayudarlo. ¿Cómo podría hacerlo? Vale. Si me esperas 2 minutos te contesto, porque es que vamos a ir a eso, a técnicas de regulación emocional. ¿Existe la envidia sana? Sí, lo que pasa es que no la llamaríamos envidia sana, la llamaríamos admiración. Cuando yo valoro mucho algo de una persona y siento que puedo conseguir eso, lo llamamos admiración, no lo llamamos envidia sana. Pero yo creo que es de lo que hablamos, ¿no? Es el mismo concepto. Vale. Los enfados de mi hijo de 16 años son muy frecuentes, incluso llegan a hablarme durante días y a bloquearme en el WhatsApp. Siempre piensa que yo tengo el problema de todo, piensa que yo soy la mala y su padre el santo. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Vale. Tendríamos que ver en este caso de dónde vienen esos enfados y tendríamos que ver en qué medida esos enfados son instrumentales. Tenemos que ver en qué medida está consiguiendo lo que quiere de estos enfados, no está consiguiendo lo que quiere de estos enfados. Eso lo vamos a ver ahora con asertividad. Entonces, seguimos avanzando porque tenéis dudas de cosas que vamos a ver ahora. Vale. Gestión de las emociones. Vamos a aprender técnicas de regulación de las emociones a través del pensamiento, como el mindfulness, por ejemplo, y técnicas pues, de regulación emocional a través de la distracción, como hemos dicho antes, de la descarga de energía y tal. Vale. Y los patrones de respuesta emocional, que ya hemos explicado antes lo que eran, el resentimiento, la culpa y el victimismo. Entonces, seguimos. ¿Crees que se puede enseñar algo que no se ha aprendido? Es decir, ¿creéis que yo puedo enseñar a gestionar mis emociones si yo no sé gestionar mis propias emociones? ¿Qué pensáis? Si alguien quiere abrirse el micro y contarme qué piensa, me parece súper bien, ¿eh? A ver, que os leo por el chat. Imposible, no se puede, no se puede. Exacto. Entonces, huid de quien os quiera dar recetas y de quien os quiera decir se hace así, así, así y así, y esto y esto y esto te va a funcionar, porque no es así. Si yo no tengo integrados en mí estos conocimientos y si yo no es algo que yo controlo en mi día a día, de manera auténtica, yo no puedo inculcar esto en nadie. Porque el cambio, o sea, el verdadero motor del cambio viene de lo que yo inspire a los demás, de lo que yo enseñe desde mi propio ejemplo. ¿Os vamos a dar técnicas? Sí, claro. ¿Os vamos a dar ejercicios prácticos y cosas e información para que aprendáis y para que aprendan a regular sus emociones? Sí. Pero si tú no sabes hacerlo, si tú no aceptas tus emociones, si tú no sabes para qué te sirven tus emociones, si tú no sabes tus propias emociones, qué información te dan sobre ti, es imposible que tú enseñes de manera, ¿cómo decirlo? De manera que cale esa gestión emocional. O sea, si quieres un cambio permanente, tiene que ser algo, tienes incluso que enseñarles a que eso es una cosa que hacemos mucho en clase,
a que desarrollen sus propias estrategias para conseguir esto. Entonces, ¿vamos a ver estrategias para empezar? Sí, pero es muy importante que tú tengas el autoconocimiento que decíamos antes, que tú conozcas las emociones en profundidad, que tú sepas qué provoca en ti las emociones, que tú te conozcas muy bien para poder, en base a esa información, generar tu propio cambio y generar tus propias estrategias. Y esas estrategias no se te olvidan nunca, porque son de ti para ti. La técnica de 4 pasos y que yo te pueda dar, a lo mejor se te va a olvidar, pero si tú aprendes a crear tu propia técnica para gestionar tus emociones, eso no se te olvida ya en la vida. Entonces, veo preguntas. ¿En qué patrón de respuesta emocional podríamos definir el pensamiento negativo continuo? Si te refieres al derrotismo, hablaríamos de victimismo. También es bueno que reconozcamos que nosotros no siempre somos capaces de gestionarlas adecuadamente. Claro que sí, porque es una cosa que se aprende. Igual que a vuestros hijos no se les ha enseñado, tampoco se os ha enseñado a muchos de vosotros, entonces obviamente es algo que hay que aprender. No podemos enseñar a los niños sin el ejemplo, exacto. Muy bien, venga, pues seguimos un poco. Vamos a hacer un pequeño cuestionario, ¿vale? Para que os pongáis nota en gestión emocional. Entonces, valora las siguientes afirmaciones como bien, mal o regular. No hace falta que me lo digáis a mí ni que lo apuntéis, es simplemente un ejercicio de autoinforme para que vosotros y vosotras veáis de qué pata cojeáis o veáis qué tenéis que aprender y tal. Entonces es como un ejercicio, tampoco es cuestión de juzgarse, simplemente pues eso, saber en qué tengo que incidir y qué tengo que trabajar más. Vale, sé poner nombre a todas las emociones que siento en cada momento, como el ejemplo que poníamos antes de cuando vemos a nuestro hijo que tiene algún problema, que está alicaído, que está un poco nervioso y le preguntamos cómo se siente y dice que mal y no sabe poner nombre a la emoción. ¿Nos pasa eso a nosotras en algún momento? ¿O sabemos poner nombre a todas las emociones que sentimos? Vale. Sé diferenciar entre emociones, sentimientos y estados emocionales. Es decir, sé cuando estoy sintiendo una emoción y tengo que permitirme esa emoción. Sé cuando esa emoción se está convirtiendo en sentimiento, es decir, se está alargando innecesariamente en el tiempo a raíz de mi flujo de pensamientos, como hablábamos antes, y sé cuando eso ya se ha convertido en un estado emocional. Siguiente. Tengo una gran habilidad para gestionar todas mis emociones. Seguro que todas me vais a decir que gestionáis unas emociones mejor que otras, porque eso nos pasa a todos. Porque por las emociones con las que estemos en contacto más y con cuáles estemos en contacto menos, por nuestro tipo de carácter, por si tenemos un carácter más explosivo, menos explosivo, más tranquilo. Vale, seguimos. Mis emociones no me secuestran. ¿Qué es esto? ¿Qué es un secuestro emocional? Un secuestro emocional es cuando mi carga emocional es tan alta que no me deja procesar mis pensamientos, que no me deja pensar y que no me deja decidir. Eso es un secuestro emocional. Y se llama secuestro emocional porque nos secuestra literalmente una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala. Hay una tensión tan alta en la amígdala que no deja que el resto del cerebro piense con claridad. Por eso se llama secuestro emocional. Entonces, ¿os secuestran vuestras emociones? ¿Os dejan pensar con claridad? ¿Sí? ¿No? Sé qué información me aportan mis emociones, qué me dicen sobre mí y o sobre la situación. Es decir, soy una crack identificando por qué siento lo que siento, en qué momento siento lo que siento, a qué se debe, identificando. A ver, un segundito. Quiero que me dejéis mensajitos. Vale, seguimos. ¿Cómo mejorar el victimismo? Necesito 4 horas para contarte eso, me encantaría, de verdad. Pero es que si no, es que es un trabajo, pero bueno, si os interesa todo este tema ya os contaré, porque haremos más clases. Vale. Soy vista por los demás como una persona muy capaz de regular mis estados emocionales. ¿Qué me dicen los demás sobre mi gestión emocional?
Hay veces que cómo me ven los demás también es una buena fuente de autoconocimiento. No cómo me ve una persona ni dos, sino cómo me percibe mi entorno en general. Entonces, ¿soy vista por los demás como una persona muy capaz de regular mis emociones? ¿Sí? ¿No? ¿Regu? Vale. Y la última. Los demás suelen pedirme consejo u orientación cuando se sienten desbordados por sus emociones. Es decir, soy un referente para otros. ¿Sí? ¿No? A veces. Vale. ¿Alguna de vosotras o alguno de vosotros os ha sorprendido el resultado que habéis tenido? ¿Pensabais que regulabais mejor vuestras emociones, peor, os habéis quedado como estabais? ¿Alguien me quiere contar? Suspensa, bueno. Yo tengo mucho que aprender. Yo soy una aprendiza en esto. Pues a todas las aprendizas y a todas las suspensas, enhorabuena, porque se aprende, se mejora y aumenta la calidad de vida en un porcentaje altísimo. Y aumenta el aprender gestión emocional, el ambiente familiar, mejora el ambiente familiar una barbaridad. Entonces, el tener la suficiente humildad como para decir, tengo que aprender esto, necesito más información sobre esto, ese ya es el primer paso para un gran cambio. Entonces, yo creo que la gente me ve más calmada y tranquila de lo que yo me siento. Uy, eso es súper común. Eso es súper común. Hay veces que damos una imagen a los demás de que estamos muy zen y luego por dentro no estamos así. Pero bueno, significa que quizá no regulas muy bien tus emociones, pero sí has aprendido a regular la expresión de esa emoción. Yo asocio mis migrañas con las emociones. Puede ser, bueno, las migrañas, los cólicos, los temblores, problemas de corazón, sí. Las emociones las somatizamos en el cuerpo a un nivel muy, muy, muy alto. Seguimos un poco porque no nos queda mucho y quiero hacer una ronda de preguntas y respuestas al final, ¿vale? Para que, pues sí, por si se os ha quedado alguna cosilla en el tintero. Porque yo sé que es un montón de información y es solo 1 hora y media. Entonces no os preocupéis porque todo esto lo vamos a ampliar, ¿vale? Toda esta información, si os interesa. Vale, claves básicas para una correcta educación emocional. ¿Qué cosas tengo que aprender si yo quiero dar una correcta actitud emocional? Perdón, educación emocional, que como he leído la primera palabra ya se me ha ido la pinza. Actitudes. Tengo que aprender ciertas actitudes. Ahora voy a ver cuáles son. Habilidades, es decir, aprenderlas en mí para poder transmitirlas, lo que decíamos antes. Y experiencia, porque esto es un aprendizaje y para todos los aprendizajes se requiere experiencia. No voy a ser la mejor educadora emocional desde el minuto 1. Vale. Actitudes que necesito para una buena educación emocional. Aceptación incondicional de tus emociones, de ti, de tus características. ¿Por qué? Hay veces que nos cuesta empatizar con nuestras hijas y nuestros hijos porque quizá no sabemos de dónde vienen esas emociones. Quizá yo en su situación no reaccionaría igual. Quizá no entiendo por qué reacciona de esta manera. Entonces, tengo que aceptar que no tiene por qué reaccionar a las cosas como reacciono yo, por ejemplo. Tengo que aceptar sus estados emocionales. Tengo que confiar en que puede gestionar sus estados emocionales, como lo que hablábamos antes de la tristeza. La tristeza en nuestros hijos es una emoción que nos resulta muy incómoda. Aunque sabemos que necesitan la tristeza, sabemos que necesitan aprender a gestionar esa tristeza, vivir esas pequeñas pérdidas para crecer y para madurar, pero no soportamos verla. Entonces necesito aceptar sus emociones y aceptar las mías. Autenticidad, esto es muy importante. ¿Cómo voy a expresar esa autenticidad? ¿Cómo voy a hacer que les llegue esa autenticidad? Pues cuando yo gestione mis propias emociones. Si no, no puedo ser auténtica. Yo no le puedo decir a mi hijo que no grite si yo le estoy gritando. Por ejemplo, ellos tienen que percibir por mi parte esa autenticidad porque si no, no se lo van a tomar en serio. La compasión, ¿vale? Esto es importante, la compasión. ¿Por qué? La compasión no es lo mismo que la pena. Las emociones de desagrado en mis hijos van a mover emociones en mí, obviamente, porque son mis hijos. Pero desde la pena no voy a conseguir apoyarte. ¿Por qué?
Porque la pena, si yo te tengo pena, te estoy poniendo automáticamente en un nivel por debajo del mío. Estoy asumiendo que tú tienes herramientas que yo no tengo, estoy asumiendo que tú tienes capacidad, a ti te faltan capacidades que yo tengo, y estoy asumiendo que necesitas constantemente la ayuda externa. La compasión es diferente. La compasión, en la compasión me mueven tus emociones, me afectan tus emociones y las siento, pero de igual a igual. No sé si me explico. En la compasión, yo puedo sentir compasión por un igual, porque obviamente si me importa esa persona me van a importar sus emociones, pero no siento pena de ti, tengo confianza en que tú lo puedes superar. Puedo educar emocionalmente desde la compasión, desde la igualdad, desde el te siento capaz, pero no puedo educar emocionalmente desde la pena, porque la pena me lleva a la sobreprotección, porque siento que necesitas que te sobreprotejan, que estén todo el rato pendiente de ti. Entonces desde ahí no te voy a empoderar, porque no te siento capaz. Entonces esto es un cambio de chip, ¿vale? La paciencia, ¿necesitamos la paciencia para educar? Sí, obviamente. Y todos que tenéis hijas y que tenéis hijos me daréis la razón. Entonces, necesito la paciencia porque no todos los días va a salir todo perfecto, porque desde el principio no vas a saber gestionar muy bien tus emociones. Necesito paciencia contigo, necesito paciencia conmigo, porque esto también es un proceso para mí, ¿vale? Y la confianza, lo que hablábamos antes, tengo que confiar en que eres capaz, porque si no confío en que eres capaz, lo que te voy a transmitir es que no eres capaz. Entonces, si yo no te siento capaz, tú no te vas a sentir capaz. La sobreprotección a lo que lleva es a desarrollar un montón de miedos. Porque, fijaos, es lo que explicábamos antes, ¿no? El miedo me indica que hay una descompensación entre la amenaza que yo estoy percibiendo y los recursos que siento que tengo. Si a mí me transmiten que yo no tengo recursos, voy a desarrollar un montón de miedos a todo. ¿Lo veis? Entonces, seguimos. La aceptación de lo relativo a mis hijos es mucho mayor de la que tengo conmigo o con mi marido. Por la motivación, porque tienes un gran amor hacia tus hijos. Entonces, esa es una motivación muy alta para aceptar sus estados emocionales, para aceptar su manera de pensar, para aceptar sus procesos. Tienes que tener ese amor hacia ti también para poder aceptarte. Y además, ¿qué pasa? Que cuando yo aprendo a aceptarme a mí misma, es cuando aprendo también a aceptar a los demás. Porque si yo no me doy respeto y si yo no me acepto, es difícil que yo pueda respetar y aceptar a los demás. Entonces, habilidades que voy a necesitar para dar una correcta educación emocional. Escucha activa, lo que comentábamos antes de la escucha activa, que es muy importante. Empatía, saber ponerme en tu lugar, pero empatía real. Empatía no es, vale, estás triste porque se te ha perdido la pelota. Si a mí se me perdiera la pelota, estaría triste, así que te comprendo. Eso no es empatía, eso es simpatía. Pensar qué sentiría yo en tu lugar no es empatía. Para empatizar contigo tengo que comprenderte en profundidad. Es decir, tengo que saber leer el mundo desde tu mapa, o sea, tengo que saber cómo estás procesando la información, tengo que saber qué creencias tienes, tengo que saber ponerme en tu lugar de verdad, quitándome yo de en medio. Entonces, eso me va a dar una comprensión sobre el mundo emocional de mis hijos brutal. Pero primero tengo que saber cómo se fomenta la empatía real, ¿vale? Alta capacidad para identificar y gestionar tus propias emociones. Esto es súper importante. Si yo no sé gestionar mis emociones, lo que hablábamos antes, me va a ser muy difícil apoyarte a ti para gestionar las tuyas. Porque además pasa una cosa, que cuando estamos lidiando con las emociones de nuestros hijos, ¿cuántas emociones estoy sintiendo yo? Una barbaridad. Tus emociones despiertan emociones en mí. Entonces yo tengo que ser capaz de que esas emociones que yo estoy sintiendo frente a tu rabieta, frente a tu miedo, frente a tu tristeza, no me secuestren para poder apoyarte. ¿Veis esto? Seguimos. Capacidad para influir positivamente en los estados emocionales de los demás, ¿vale? Tengo que aprender cómo puedo inspirarte los estados emocionales que yo quiero que sientas. Y por último, una cosa muy importante y una clave muy básica para la educación emocional es la experiencia. Probablemente ya hayas comprobado en otras áreas de tu vida
que una combinación adecuada de actitud y conocimientos te ha llevado a la eficiencia. Lo habrás comprobado en tu trabajo, en tus relaciones personales, en tus estudios, en un montón de cosas. Si en ocasiones llegas a perder la paciencia por no obtener buenos resultados, revisa los dos componentes anteriores. Quizá la actitud o los conocimientos no son los adecuados. Necesito todos los conocimientos en profundidad sobre las emociones y sobre la gestión emocional, y luego necesito todas esas actitudes que hemos visto antes. Eso, junto con la experiencia, junto con practicar y llevarlo a cabo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es lo que va a hacer que de verdad mi calidad de vida y mi ambiente familiar mejoren muchísimo desde el principio. Vale, entonces, os cuento en qué consiste el curso, ¿vale? Por si os habéis quedado... Uy, perdón. Perdón, que creo que he dejado de compartir pantalla. Perdón, vuelvo, ¿vale? Ah, no, calla, que es que había yo ampliado el chat. Bueno, no me hagáis ni caso. Si es que yo tengo 27 años, pero la tecnología como si tuviera 95. En fin, ¿en qué consiste el curso? El curso son 6 horas, repartidas en 4 píldoras semanales de 1 hora y media, como esta clase, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues en el primer día vamos a ver autoconciencia emocional, es decir, vamos a aprender cómo les vamos a enseñar a comprender lo que sienten, vamos a aprender la diferencia entre emociones, sentimientos y estados emocionales, la utilidad de las emociones y cómo se lo puedo transmitir. O sea, es decir, voy a aprender cómo tengo que hacerlo yo y cómo puedo transmitírselo a ellos, ¿vale? Entonces, en el día 2, ¿qué vamos a ver? La clasificación de las emociones. Cómo apoyarles para que comprendan lo que sienten, las emociones primarias, secundarias e instrumentales. Cómo enseñarles a identificarlas, cómo identificarlas en mí y cómo identificarlas en ellos. Que esto es importante. Hay veces que ellos no van a poder, pero si yo tengo la información, sí que voy a poder identificarlas en ellos, ¿vale? Voy a aprender las emociones básicas, cómo gestionar las emociones básicas. Porque, por ejemplo, nos hemos quedado un montón de cosas en el tintero. Dentro del miedo voy a aprender a gestionar la ansiedad, por ejemplo, que hay muchos niños que desde muy pequeños ya tienen niveles muy altos de ansiedad. En mis procesos individuales tengo varios niños de edades de corta edad con ya procesos de ansiedad. Entonces vamos a aprender de dónde viene la ansiedad, qué información me da la ansiedad, cómo puedo gestionarla, cómo puedo enseñarte a que la gestione. Vamos a aprender mucho sobre las emociones básicas y cómo se relacionan con todo el resto de nuestra gama emocional, como veíamos antes, ¿no? Porque la envidia y los celos no son emociones básicas, pero se pueden gestionar a través de estas. Entonces vamos a hablar de todas las emociones que queráis. Y vamos a ver cómo ampliamos nuestro vocabulario emocional, porque es muy útil para comunicarte mis emociones y para que tú me puedas comunicar eficientemente las tuyas. Cuanto más vocabulario emocional tengas, más rica va a ser esa información. Y además aprender vocabulario emocional es una buena herramienta de gestión, porque en el momento en el que me estoy parando a pensar qué emoción estoy sintiendo, estoy cortando ese flujo de emociones, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver en el día 3 y en el día 4 vamos a ver técnicas de regulación. Vamos a acompañarles en la gestión de sus propios estados emocionales, de forma que adquieran autonomía para regular sus emociones. Que esto es muy importante. O sea, ya no solo lo que yo te enseñé, sino que tú empieces a rodar. ¿Cómo son las clases? Son online como esta, pero con grupos reducidos y todas con el micro abierto. Entonces vamos a poder participar, vamos a poder contar casos, pues todo lo que queráis, ¿vale? En la medida que queráis, no hace falta que compartáis si no queréis, pero normalmente estas clases son muy enriquecedoras porque todas contamos las experiencias que tenemos, ponemos deberes para la semana, deberes, entendemos, alguna tarea para hacer durante la semana, compartimos resultados y eso, al ser los grupos más reducidos sí que podemos compartir. Aquí que somos 60 y pico, entonces no se puede compartir tanto, tenéis que tener todas el micro cerrado, pero en clase no es así. Y en todas las clases van a haber ejercicios prácticos, tanto para que os llevéis para hacer, para practicar y para hacer aquí en clase. Y podéis expresar dudas y tal mucho más abiertamente, que es que aquí no me he podido parar
parar mucho por el tiempo que tenemos, ¿vale? El coste del curso, las 6 horas son 80 euros, es un mes y son 4 sesiones de 1 hora y media. Entonces son las 6 horas de formación, sale como a 10 o 13 euros la hora, una cosa así. Y os lleváis todas las grabaciones, igual que esta grabación, que si queréis repasarla también la tenéis. Os lleváis todas las grabaciones, os lleváis todos los materiales, os lleváis todos los ejercicios que hagamos, ejercicios para hacer con ellas y con ellos, y por supuesto os lleváis toda la resolución de dudas conmigo. Vais a tener vía correo o WhatsApp, lo que prefiráis, línea directa conmigo, pues para en cualquier momento resolver dudas, o si necesitáis ayuda con alguna cosa, algo que eso os atraviese, etc. ¿Vale? Y ya está, pues ya habíamos terminado. Deciros, bueno, nada, daros las gracias. La verdad que me ha encantado. Sé que se me han quedado un montón de cosas en el tintero y lo siento, pero es que es un tema súper, súper, súper denso y en 1 hora y media pues no da mucho tiempo. Pero de verdad, si os interesa el tema, pensaos el curso porque es súper completo. Para ser un mes vais a aprender un mogollón de cosas porque es muy práctico. Además es súper guay porque desde el primer día ya empiezo a poner cosas en práctica y empiezo a notar cambios. O sea, no os penséis que necesitáis 6 meses y 18.000 cursos para empezar a ver cambios. No, no. O sea, son cosas que simplemente con la primera toma de conciencia ya se nota. Y son conversaciones que podemos ir teniendo con ellos y os puede sorprender muchas veces las conclusiones a las que van a llegar ellos solos y también se aprende mucho de ellos. ¿Tienes algún curso abierto para los adolescentes? Sí, yo llevo cursos de adolescentes, entonces escríbeme por correo, porfa, y te informo. ¿Los grupos reducidos de cuántas personas son? 15, por ahí, más o menos. ¿Qué día sería y qué horario? Toda esta información os la paso ahora. Este curso me serviría para aprender en primera persona, por eso de interiorizar antes de asimilar. ¿Cómo puedo hacerlo para los demás, sean tus hijos u otras personas? Vale, si tú quieres inspirar el cambio en los demás, es lo que comentábamos antes. El vector principal tienes que ser tú. Una cosa que pasa mucho en los cursos de Crea Emoción es que una persona hace el curso y cuando esa persona hace el curso nos vienen de esa persona otras 5 o 6 más. Ojo, no porque esa persona sea súper buena vendedora del curso, sino porque ven el cambio en la persona. Entonces piensan, ojo, yo también quiero eso. Entonces, cuando tú quieres inspirar un cambio en los demás, el vector de cambio tienes que ser tú. Y eso es una cosa que se transmite, es que se te huele, vamos. Vale, ¿qué más? Quiero comenzar por aprender yo. De ahí mi pregunta sería si este curso me serviría. Claro, claro, si es que este curso es para vosotros. Vamos a aprender la manera de transmitir estos conocimientos, sí, pero voy a aprender primero a aplicarlo en mí. Si yo no lo aplico en mí, es lo que os comentaba antes, yo no voy a saber aplicarlo. ¿Es útil para docentes? Sí, mucho, mucho. Para docentes y para padres, ¿tienes cursos para aplicarlo en educación? Métete a porque es que lo vamos a ver así, o sea, no hace falta que sean tus hijos para que lo puedas aplicar. Para docentes también, de hecho, tenemos muchas profes que lo han hecho. Entonces, si queréis algún testimonio o algo más de información, escribidme correitos y os lo paso, ¿vale? Vale, ¿es para gestionarlo con padres o para el trabajo de niños? Ambos. Es lo que os comento. ¿Es para que aprendamos a transmitirlo? Sí, pero yo no voy a saber transmitirlo si yo no lo tengo integrado en mí. Entonces, es muy importante que yo sepa aplicarlo en mí para poder transmitirlo, ¿vale? Trabajo con chicos con necesidades educativas especiales, entonces la gestión emocional es una herramienta de perlas para ti. ¿Cuándo comenzaría? En una semana, el 3 de noviembre. Dejadme que me asegure con el calendario, pero sí, comenzamos el 4 de noviembre, es el miércoles 4 de noviembre a esta misma hora. Las clases son a esta misma hora y son de semana en semana, es decir, son todos los miércoles de 7 a 8 y media, como hoy, y es todo el mes. ¿Alguna preguntilla más que tengáis? Soy profesora de mindfulness de niños y adolescentes, creo que puede ayudarme mucho. Sí, de hecho el mindfulness es una herramienta que para la gestión emocional a mí me encanta y que la utilizo mucho con adolescentes y con niños porque, vamos, es que es una herramienta de oro para la gestión emocional, sobre todo para prevenir ese secuestro emocional del que hablábamos antes, porque es sacar a la mente del barullo, es dejar de tirar de la madeja de pensamientos. Muchísimas gracias, Raquel, muy interesante. Te pediré info para mi hija de 12 años. Pues genial, sí, porque tengo grupos para esas edades.
Puedo hacerlo en diferido, debería ser en ese tramo horario. Puedes hacerlo en diferido si quieres, no hay ningún problema. Porque aunque en el momento de la clase no puedas expresar dudas, tú me puedes escribir cuando quieras, yo te paso la grabación. Si hay algo que... A ver, a mí me gusta que lo hagáis en directo, pero es que no pasa nada. Porque si hay algo que se te queda la duda o tienes algún caso particular que quieras comentarme o lo que sea, me escribes un WhatsApp o me escribes un correo y hablamos, ¿vale? ¿Dónde hay que apuntarse? Ahora os paso la info, ¿vale? Para que os apuntéis. Yo también utilizo Mindfulness con mis alumnos, es que el Mindfulness es una pasada. Y os puedo enseñar a utilizarlo, a las que no sepáis utilizar el Mindfulness, os voy a enseñar a utilizarlo también con vuestros hijos. Y el Mindfulness es una pasada, te cambia la vida, vamos. ¿Mandas la info por correo? Sí, os mando la info por correo, no os preocupéis, ¿vale? Porque creo que vamos, justo mañana vais a recibir un correo con todo lo que tenéis que hacer para apuntaros si os apetece, ¿vale? Yo os lo recomiendo muchísimo. A padres de chavales de entre 5 y 18, que son normalmente los que yo trabajo, a futuros padres también y a docentes. Para docentes es una pasada. Muy interesante, nos vemos en el curso, genial, genial, perfecto. Perfecto. Me quedó un par de minutillos más por si alguien tiene alguna pregunta y para los que no, pues ya hemos terminado. Daros muchísimas gracias a todas y a todos por participar, por estar conmigo este ratito. Y nada, pues eso, que sepáis que tenéis la grabación, ¿vale? Pues si os apetece en algún momento echarle un ojo. También puedes mandarnos la charla de hoy, sí, esto se está grabando. Podéis acceder a ella cuando queráis. Se va a colgar en redes sociales, de hecho. ¿Tienes algo más en concreto para adolescentes? No sé si te refieres a para educar a adolescentes o clases para adolescentes, porque yo llevo procesos para adolescentes, tanto individuales como grupales, y mis clases para adolescentes son online. Entonces, si tenéis hijos adolescentes y creéis que les puede gustar la inteligencia emocional y que les puede servir, que prueben una clase, que pueden entrar a una clase gratis sin problema, de los grupos que yo tengo abiertos para chavales. Son de 12 a 18, los de adolescentes. Mándanos todos los cursos, sí, no os preocupéis. Si queréis algo de info que yo no os mande, me la pedís. Entonces me la pedís por correo y os mandamos todo. Lo que comentabas en lo último de habilidades. A ver. Creo que nos viene bien a todos, sí, eso es una cosa que vamos, a todos tengamos la edad que tengamos, simplemente para con nosotros mismos. Y además es que es genial. A mí lo que más me gusta de trabajar con niños es pensar en cómo sería de diferente la sociedad en la que vivimos si todo el mundo hubiera aprendido esto de pequeño. O sea, para mí es mi motivación principal, porque además es lo que os comentaba antes, mi madre es experta en inteligencia emocional, entonces yo he vivido la inteligencia emocional y yo sé que personalmente yo hay cosas con las que no tengo que lidiar en mi día a día por todo el bagaje de inteligencia emocional que yo tengo. Ya no solo porque haya estudiado o por lo que haya hecho, sino porque lo he mamado, por así decirlo. Entonces, trabajar estas cosas con niños y con adolescentes es que es muy poderoso, ves cambios a muchísimos niveles. ¿Cómo influir positivamente en los demás? Vale, si te refieres a en sus estados emocionales, primero tengo que poner en práctica todas las herramientas que hemos visto antes. La empatía, la asertividad. Fijaos, es que no hemos hablado de asertividad, pero no de tiempo. Es que son tantas cosas. ¿Se puede trabajar estos contenidos desde los 4 años? Sí, yo los trabajo. Yo los trabajo desde... Los alumnos más jovencillos que he tenido han sido de segundo infantil, que son 4 años, me parece. Entonces sí, claro, se puede trabajar. Lo único que hay que adaptar, pedagógicamente hay que adaptarlo, pero es el mismo contenido. De hecho, este rosco que os he enseñado al principio de la clase es el rosco que trabajamos con los adultos y que yo adapto a mis grupos independientemente de la edad que tengan. De 4 a 5 años hasta 18 yo doy el mismo contenido. Lo que pasa es que adaptado, obviamente, con más actividades, con menos actividades, o simplificado o no simplificado, pero es lo que doy.